Así es, y como todos los jueves saludamos a Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa. Alberto, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, fenomenal. Alberto, seguimos con la mirada puesta en muchas compañías que siguen rindiendo cuentas. Enseguida te pregunto por algunas de ellas, como Telefónica o Endesa, hoy que están rindiendo con caídas en el IBEX 35. Antes de nada, ¿cuáles son los niveles que debemos vigilar en un selectivo al que se le están resistiendo tanto esos 9.000 puntos, el mantenerlos? Y más allá del IBEX 35, también algunas referencias que tengamos que tener más en Europa. Bueno, el dato del IBEX es importante porque, por desgracia, debemos observarlo para tener especial cuidado con él y no estar. Lo explico. Si tenemos en cuenta lo que está sucediendo en Alemania y en Estados Unidos, yo estas semanas atrás, cada vez que veníamos los jueves por la tarde, explicaba que hay un movimiento tremendamente claro en Estados Unidos de continuidad alcista. Tanto el Dow Jones como el S&P 500, durante la ruptura que protagonizaban hace semana y media, esos máximos anteriores del Dow Jones en 35.000 puntos, tenían un movimiento muy tranquilo al alza. Eso normalmente indica continuidad y es muy importante tenerlo en cuenta porque a nivel global todos los economistas estaban diciendo que por la inflación seguramente los mercados recortarían. Bueno, pues los índices americanos daban una clara pauta alcista que había que traspasar a los demás mercados también en Europa. Y el caso claro de índice más correlacionado es el DAX ETRA, que también está realizando una ruptura de máximos en zonas de 16.000 tremendamente tranquila. Quien está siguiendo las sesiones al día en Alemania se está aburriendo porque ve un mercado muy lateral durante la sesión, sin embargo ya ha dejado un hueco en la apertura alcista con respecto al día anterior. Y eso lo que implica es que se está produciendo una subida en Alemania con baja volatilidad. Eso también nos quiere dar a ver que probablemente haya continuidad en las subidas. Bueno, pues si una vez dicho esto nos venimos a España, nos encontramos con un índice español que sigue en unos movimientos tremendamente estrechos. Hace ya 2 semanas que explicábamos que el estrecho movimiento de lateral del IBEX, lateral entre los 8.800 puntos y los 9.000 puntos, en algún momento se tendría que romper al alza, pero no indicaba una especial proyección alcista. Bueno, pues lo rompe al alza, realiza un movimiento alcista muy discreto de otros 200 puntos, es decir, de algún modo duplica el movimiento lateral anterior para seguir ahora apoyándose después de un recorte en esa zona 9.000 puntos. Pero es que, claro, hoy el IBEX está recortando, lleva 3 días recortando, mientras ese índice alemán y los índices americanos marcan nuevos máximos históricos. Eso lo que nos debe hacer es alejarnos del mercado español y buscar las oportunidades fuera. Mientras esto sea así, tenemos que estar fuera. Otra cosa es que durante estos días el IBEX quiera cambiar su forma de moverse, pero no hay ningún síntoma de que vaya a ser así. Alberto, estamos viendo ahora mismo precisamente al DAX en 16.036 puntos, así que bueno, estamos viendo máximos para el índice. Referencia importante, sobre todo en el mercado alemán. ¿Qué es lo que debemos vigilar, Alberto? Hay una cosa muy clara. El cómo se está realizando un movimiento alcista es más importante que el hecho de ver nuevos máximos históricos. Y esto es, en el caso del índice alemán, la clave. Y es importante centrarnos en él, porque es muy difícil que en Europa se vean recortes si en Alemania se está viendo lo que se está viendo. Es decir, lo más normal es que haya en los demás índices también una continuidad alcista. Si tenemos en cuenta que el español es el más débil, en el caso de Alemania es muy sencillo. ¿Por qué? La zona 16.000 es clave. Lo ha superado durante estas últimas horas. Que seguramente técnicamente es incluso inferior a esos 16.000, seguramente los 15.950, que es la zona en la que durante los meses de septiembre frenaba, además antes de septiembre, agosto-septiembre, frenaba subidas. Bueno, pues si tuvimos en el recorte del mercado alemán tras sus elecciones, tuvimos un gran pánico que nos venía de algo que ya explicábamos también aquí, que era absurdo, es decir, de repente una inmobiliaria china de la que no habíamos oído hablar en nuestra vida, nos iba a hacer pensar que todo se iba a caer y que la economía fatal. Bueno, pues eso lo aprovecha el sistema financiero para comprar grandes cantidades de títulos y aquí viene lo importante. La subida se ha realizado muy rápido. Después de la crisis de Evergrande, el rebote en la bolsa alemana, desde 14.000 puntos hasta los 16.000, donde está ahora, se ha producido muy rápido. Y en la parte final se ha producido también ese gesto al que he hecho referencia antes. Cuando va a romper los máximos, las sesiones se vuelven tremendamente estrechitas en su movimiento y si tú no estás ya subido al carro, es decir, si no has comprado el día anterior por la tarde, te pierdes la subida porque se realizan a golpe de hueco. Abren con un 1%, 1,5% de hueco en la apertura con respecto al cierre de ayer, un 1% al alza,
tú te quedas mirando para ver si recorta y compras y sin embargo el índice alemán se mantiene lateral con unas ligeras subidas. Es decir, tú en ningún momento te atreves a entrar. ¿Por qué? Porque no te están invitando a entrar. La entrada se tuvo que haber producido cuando tú estabas mirando a ver qué pasa, es decir, justo en el cierre de la sesión anterior y en la apertura de la sesión actual. Y eso lo ha realizado durante 5 sesiones. Eso quiere decir que ahora mismo la zona 16.000, concretamente los 15.950, si recorta el DAX van a ser muy probablemente apoyo para tener cierta continuidad alcista. El mercado alemán está fenomenal ahora mismo. Bueno, estamos viendo cómo empujan compañías como Zalando, que sería bueno, rival de Inditex, para que nos hagamos una idea. Hablamos de todo un gigante textil, encaminado sobre todo al canal online, Deutsche Post, Merck, que conocíamos también recientemente, pues ese fármaco que sale adelante frente al COVID-19. En el caso de Zalando, por cierto, los resultados los conocíamos ayer, aunque sí que se anotaba pérdidas, pero en cuanto al tercer trimestre, el mercado se tomaba de forma favorable los resultados de estos últimos 3 meses. Y hoy estamos vigilando cuentas de Telefónica, sobre todo con esas pérdidas superiores al 2,5% de los títulos. Vemos que sigue reduciendo deuda, resultados aparentemente positivos, pero ¿cómo podríamos de alguna forma justificar los retrocesos que estamos viendo hoy, Alberto? Es importante diferenciar entre justificación y explicación. La justificación es lo de siempre. Cuando salen los resultados a la mañana, todo el mundo dice lo maravillosos que son. Cuando el título comienza a recortar, todo el mundo busca una explicación para ver por qué el título recorta si los resultados eran buenos. Es decir, que seguimos sin entender cómo funciona el mercado. El mercado está manipulado. Y esa es la explicación para entender por qué un valor como Telefónica, el mismo día que nos publica resultados positivos, tiene un recorte de esa magnitud. Lo hacíamos la semana pasada con gran parte de los grandes valores del mercado español que hacían otro tanto de lo mismo. Publicar unos resultados, en algunos casos récord, para tener caídas también récord ese mismo día. Bueno, pues ahora Telefónica, lo más normal es que después de venir cayendo, que lo viene haciendo durante meses, desde el mes de agosto en unos máximos en 4,30 hasta hoy, que hemos visto mínimos en 3,60, lo lógico es que durante los próximos días suceda algo todavía más esperpéntico. Es que Telefónica continúe cayendo algo más y ya todo el mundo se convenza de que los resultados que esta mañana eran muy buenos, dentro de 5 días serán terriblemente malos. Es decir, ¿qué es lo que se hace? Se va de nuevo a esos resultados a revisarlos. Y se busca el parámetro que a nosotros nos puede hacer justificar, y ahí viene la diferencia entre justificar y explicar, por qué está cayendo el valor. Vamos, que no tenemos ni idea. Entonces, y una vez que lo hayan justificado de una manera muy clara y digan, hombre, era normal que Telefónica cayera, los mismos que nos decían esta mañana que está fenomenal la compañía, dentro de unos días nos dirán, hombre, era normal que Telefónica cayera porque fíjate en los resultados lo que han dicho. Bueno, pues ese será el momento en el que el valor empezará a subir sin que esos mismos entiendan por qué y seguramente brillará, pero no será todavía. Tendrá que hacer salir a todos los que han interpretado positivamente el valor y eso lo hace ¿cómo? Cayendo, como está haciendo ahora. Por cierto, Alberto, que está previsto que el próximo día 24 de noviembre el Consejo de Administración de Telefónica apruebe ya la ejecución de este segundo aumento de capital con cargo a las reservas relativas a la retribución del accionista mediante un scrip dividend. Una de las cuestiones que se está barajando ahora mismo en el mercado es si es rentable ese dividendo flexible que plantea Telefónica. El problema es que cuando nos planteamos en cuáles son las medidas que toma Telefónica con respecto al accionista, es decir, que retribuciones, scrip dividend, todo lo que sea, aumentar el dividendo si es que llegara el caso, se nos olvida algo muy básico. Telefónica en el año 2000 cotiza tras entrega de dividendo, es decir, habría que hacer, ya voy a dar el gráfico ajustado por dividendo, porque en aquella época, si estábamos en el mercado, veríamos Telefónicas a 33 euros, pero ya con el dividendo entregado en estos últimos 22 años, Telefónica cotizaba en 9,50. Podrá usted, señor Payete o quien sea, realizar muchas acciones para favorecer al accionista, pero cualquier comprador de Telefónicas en el año 2000 ahora pierde un 62%. Usted si compra Inditex está ganando una cantidad formidable de dinero. Hay muchos valores en el mercado español que han dado un rendimiento muy positivo. La compañía que en aquel momento, en el año 2000, era emblemática del mercado español, Telefónica, si usted la compra, en aquel momento cuando todo el mundo compraba telefónicas, porque era el momento de mayor auge de Telefónica, usted 21 años después pierde un 63% prácticamente, 62,80 concretamente.
Déjense en Telefónica de dar medidas de script dividend, vamos a hacer atractivo esto. La única manera de hacer algo atractivo es hacerlo subir o dar razones al mercado para comprar para que el valor suba, si es que llega el caso. Telefónica no es un valor con ADN competitivo. Fue una empresa estatal que en el momento en el que se liberalizan las comunicaciones, las telecomunicaciones, no sabe competir. Y todo y cualquiera que llegue a ese mercado de telecomunicaciones le va robando trozos a Telefónica de mercado. Y eso es lo que lleva a que 21 años después el valor cotice un 62% por debajo. O sea, ¿qué razón hay para que alguien compre este valor? Ninguna. Que algún día brillará, tiene que hacerlo, por una razón técnica lógica, y es que Telefónica se descuelga justo en el coronavirus. Payete, días antes de descolgar el valor a la baja, convence a todo el mundo para comprar. ¿Por qué? Porque lo quieren tirar a la baja y necesitan que mientras lo tiran a la baja, alguien compre. Y es exactamente lo que sucede. Desde zonas de 5,25, 5,50, aquella frase de Payete de si supieran el plan estratégico de la compañía se pondrían morados a comprar, conlleva a que quienes se ponen morados a comprar en 5,50 ven en muy poco tiempo que el valor cae hasta 2,5. En muy pocos meses se pierde el 50% de la inversión de ese valor que en teoría, en ese punto en el que compramos y ya perdemos el 50%, nos teníamos que poner morados a comprar según Payete. Luego, ¿qué más me da a mí? Scrip dividend, que si vamos a aumentar capital tirando de las reservas de la compañía. No. Todo eso son artificios financieros. Lo que importa es esto. ¿Cuánto te pagan en el mercado por tus acciones? Y en Telefónica te pagaban en pocos meses el 50% menos de lo que te habías gastado en febrero del año 2020. Eso es lo único que debe importar. Alberto, entre otras referencias, mencionabas al principio, ¿no? Ahora mismo España quizás no es donde debemos poner el foco. ¿Dónde estás poniendo el foco si hablamos de oportunidades de inversión? Bueno, en España hay un valor, lo que pasa es que me da pánico hablar bien de él, porque históricamente ha sido tremendamente lateral. Y bueno, yo lo voy a citar porque además, de hecho, me he comprometido en más de una ocasión con vosotros a que si algún día Red Eléctrica hace algo interesante, yo lo voy a traer. Es decir, si estamos hablando del mercado español, hay valores que están rompiendo máximos históricos, tiene una dificultad Red Eléctrica y es que, no sé si os está llegando gráfico, si se está llegando, se verá lo que estoy marcando en él. Es decir, efectivamente rompe los máximos que se encontraban anteriormente en zonas de 17,34, durante estos días cotizan 18,20, pero sí es cierto que técnicamente tiene una zona difícil en zona de 18,60, porque la proyección de los máximos te da que probablemente ahí lo tiendan a parar temporalmente. Sin embargo, la volatilidad del valor en esa ruptura al alza es baja. Es decir, que bueno, tú te la puedes jugar en este precio, en Red Eléctrica, zonas de 18,23, con un objetivo alcista superior a 19 y por ahora un stop en 18,05. Eso sería en España, que hay cosas puntuales interesantes. Pero si nos vamos al mercado europeo, hay un montón de cosas interesantes. Hemos hablado antes de que Alemania está fenomenal. En general, los valores alemanes están muy bien. Pero si nos vamos al mercado Euronext, yo suelo repetirme mucho en valores, que son los que más manejo y como los tengo un poquito ya controlados, pues sé que más o menos no voy a meter mucho la pata. Sin embargo, estos días he estado mirando más valores en el mercado Euronext que no son de ese colectivo de los que suelo hablar a menudo. Y uno de ellos es Alten, de ticker AT, en el mercado Euronext, que es un valor súper alcista, además ha roto durante estos días los anteriores máximos históricos en 141, ya cotiza en 148, y es de esos valores que tiene un movimiento alcista por ahora bastante limpio. De manera que este valor con el stop en 141 probablemente nos da una posibilidad de operar con el compradores con objetivo en zonas de 160. Es decir, hay que mirar, sobre todo, no ya mercados como el alemán en general, sino valores concretos, que hemos dicho del Euronext, que están especialmente alcistas. Ayer comentaba con vosotros, con Eva, comentaba el caso de Infineon. Bueno, pues Infineon está fenomenal en el mercado SETRA. Bueno, pues valores que estén bien. No por el hecho de que yo esté pendiente del mercado español, voy necesariamente a tener que jugarme los cuartos en un mercado que está mucho menos alcista que lo que tenemos en el extranjero. Quedamos con esos nombres, Infineon, como le comentabas a Eva Villanueva, Euronext o Red Eléctrica en el caso español. Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.